Capítulo 5. El relato de Madame Ronaldi. Encontramos a Hood esperando en el vestíbulo y todos subimos junto arriba y siguiendo a Francisca que nos indicaba el camino. Byron lo hizo descubriendo un zigzag que me causó extrañeza, hasta que con una mueca murmuró a mi oído: no es extraño que la servidumbre oyese a Rinaldi cuando subía las escaleras. No hay una tabla que no cruja lo bastante fuerte para despertar a un muerto. Del extremo superior de la escalera, a partir de un pequeño corredor, las habitaciones de los criados, explicó Beth. Continuamos por el corredor y Francisca llamó a la última puerta a la derecha. Una voz débil nos invitó a entrar y nos llamó a una habitación espaciosa, soleada, con vista al mar, brillante y distanciada aproximadamente a 4 metros. Sobre un lecho levantado con almohadones y asistida por el seductor Durán, yacía una mujer alta y de aspecto majestuoso. Era de mediana edad y su cabello, con otro tipo más oscuro, aparecía ahora casi internamente plateado, pero la fuerte vitalidad de su persona se hubiera dejado sentir en todas partes. Desde el primer momento sabía el observador que se hallaba en presencia de lo que llamaban los franceses una maison-fête. Nos acogió con una inclinación de cabeza. Hágame el favor de sentarse, señores. Ocupamos varias sillas y el oficial de secretario de la magistrado se instaló en una mesa redonda. Espero, señora, empezó a decir Hunt, que no la fatigaría extremadamente. Contamos con lo que ha ocurrido esta noche pasada. De ningún modo, señor. Sé lo que vale el tiempo si esos miserables asesinos han de ser detenidos y castigados. Muy bien, señora, creo que se fatigará menos si yo lo hago las preguntas y usted se limite a contestarlas. ¿A qué hora se retiró a descansar ayer anoche? A las 9:30, y me encontraba cansada. ¿Y su esposo? Imagino que cosa de 1 hora más tarde. Parecía aturdido, trastornado de algún modo. No más de lo de costumbre. ¿Qué ocurría entonces? Dormimos. A mí me despertó una mano que me apretaba la boca. Inmediatamente grité, pero la mano me lo impidió. Hacia 2 hombres en la habitación, de 2 enmascarados. ¿Puede usted describirlos de algún modo, señora? Uno era alto y tenía una barba larga y negra. El otro era bajo, grueso y barba era rojiza. Los dos llevaban sombreros metidos hasta los ojos. A punto del magistrado con aire pensativo: me parecen demasiado barbas. ¿Quiere decir que eran postizas? Sí, señor, pero continué su relato. El hombre bajo era que lo sujetaba, me puso una mordaza y me atacó con cuerdas las manos y los pies. Otro había puesto encima de mi marido, había tomado del tocador mi pequeña daga portapapeles y se retenía sosteniéndola con la punta sobre su corazón. Cuando el hombre bajó, terminando conmigo, fue a ayudar al otro, y los dos obligaron a mi marido a levantarse y acompañarlos al cuarto de vestir. En la puerta inmediata yo estaba casi desmayado del terror. Sin embargo, escuché cómo desesperaban, hablaban demasiado bajo porque pudiese entender lo que decían, pero reconocí la lengua en español alterado, como el que se usan en algunas partes de Sudamérica. Parecía estar pidiéndole algo a mi marido, y luego se irritaron y levantaron un poco las voces. Creo que era un hombre alto el que hablaba al decir: el secreto, ¿dónde está? No sé de qué, contestó mi esposo, pero el otro recopiló enfurecido: miente, sabemos que lo tiene usted. ¿Dónde están las llaves? Luego oí un ruido de cajones que se sudaban en la pared del cuarto de vestir de mi esposo, y hay una caja de caudales en lo que guardaban siempre una suma importante de dinero disponible. Leonia me dice que estaban registrando y se habían llevado el dinero, pero evidentemente lo que buscaban no estaba ahí, pues oí como el hombre alto con un juramento ordenaba a mi marido que se vistiese. Poco después de esto, creo que debió de perturbarse algún ruido que oyeron en la casa, pues empujaron a mi marido hasta mi cuarto, solo vestido a medias. Perdón, interrumpió Byron, pero no hay entonces otra salida donde este cuarto de vestir. No, señor, solo la puerta de comunicación con mi cuarto.
le empujaron por ella. El hombre bajo delante y alto detrás, con la daga aún en la mano, habló intentando apartarse de ellos para venir conmigo. Vi sus ojos llenos de angustia volviéndose. Les dijo: tengo que hablar con ella, y añadió, viniendo del lado de la cama: todo va bien, Eloisa. No tenemos que regresar hasta la mañana. Pero aún intento hablar con voz segura. Yo puedo ver el terror en tus ojos. Luego le sacaron por la puerta y el hombre alto dijo una palabra: y usted, hombre muerto, recuérdalo. Pues de esto continuó Madame Renal: debí desmayarme. Lo primero que recuerdo es a Leonia, que me frotaba las muñecas y me daba brandy. Mándame a Raúl, dijo el magistrado. ¿Tenía usted alguna idea sobre lo que los asesinatos estaban buscando? Ninguna, en absoluto, señor. ¿Sabía usted que su esposo tenía algo? ¿Se había notado algún cambio en él? ¿Cuánto tiempo había de esto? Madame Renal reflexionó. 10 días quizás, no más tiempo. Es posible que este caso no se había advertido. Llevó usted a preguntar a su esposo sobre la causa de este cambio una vez y me contestó con evasividad. No obstante, yo estaba convencida de que sufría algo terrible, una inquietud. A pesar de todo, siendo claro que deseaba ocultarme esta causa, intenté fingir que no había advertido nada. ¿Sabía usted que había un pedido de servicios de un detective? ¿Un detective?, exclamó Madame Renal con viva sorpresa. Sí, ese caballero, Monsieur Hercule Poirot, aludió. Se inclinó. Ha llegado hoy, obedeciendo a una cita de su esposo, y sacando del bolsillo la carta escrita por Bernard, se la entregó a su dama. Esta la leyó, al parecer con sincero asombro. No tenía ni idea de esto. Evidentemente él conocía bien el peligro que corría. Vamos a ver, señora, he de rogarle que sea franca conmigo. ¿Hay algún incidente de la vida pasada en su esposo en América del Sur que pudiera aclarar de este asesinato? Madame Renal reflexionó por un fin del motivo en la cabeza. No puedo recordar ninguno. Ciertamente mi esposo tenía muchos enemigos, gente que le había sacado provecho en los negocios en una u otra forma, pero no puedo recordar ningún caso determinado. No digo que no exista tal incidente, solo digo que he dado cuenta de ello. El magistrado pasó la mano por la barba desconsoladamente. ¿Y puede usted fijar la hora de esta agresión? Sí, recuerdo perfectamente haber oído dar 2 en el reloj de la chimenea. Índice de la cabeza, un reloj de viaje con 8 días de cuerda que escuché de cuero ocupaba el centro de la repisa de la chimenea. Poirot dejó su asiento, examinó alrededor cuidadosamente y expresó su satisfacción con una seña afirmativa. Aquí hay también, exclamó Beth, un reloj de pulsera, que sin duda los asesinos han hecho fuera de Poirot, y hecho trizas. Poco imaginaban que serviría de testimonio para ellos. Con sumo cuidado apartó los fragmentos de cristal roto, y de pronto expresó su rostro una completa estupefacción. «Mon Dieu», exclamó, «¿qué ocurre?» «Las agujas del reloj señalan las 7. «¿Cómo?», exclamó a su vez el juez de instrucción con asombro. Pero Poirot había, como siempre, tomó otro roto en las manos de combinación y acertó a su oído. Luego sonrió. Si el cristal está roto, la máquina siempre en marcha. La explicación del misterio fue acogida con una sonrisa de alivio. No obstante, el magistrado se acordó de otro detalle. «Pero ahora no son las 7, no», dijo Poirot suavemente, «con pocos minutos más de las 5, quizás adelanta el reloj». «Es así, señora». Madame Renal había fruncido las cejas por cierta función. Cierto adelanto, admitió, que nunca había visto adelantar tanto. Con un gesto impaciente del magistrado dejó el problema del reloj y continuó el interrogatorio. «Señora, la puerta delante ha sido hallada abierta esta mañana. Parece casi seguro de que los asesinos entraron por ahí. Sin embargo, no hay señales alguna de que haya sido forzada. ¿Puede usted indicar alguna explicación? Es posible que mi marido saliese a dar un paseo anoche y se olvidase de echar el cerrojo al volver. Esto sea probable.
Muy probable mi marido era un hombre más distraído del mundo. Había hablado en frente ligeramente arrugada, como si aquel rasgo de caracterización del difunto hubiese significado algunas veces. Creo que podremos hacer una deducción, observó pronto el comisionario, puesto que los hombres insistieron en que Monsieur Bernal se vistiese a parecer. Sí, luego a dónde llevaba. El lugar donde estaba oculto el secreto se encontrase en alguna distancia. El magistrado hizo una seña afirmativa. Sí, lejos, y sin embargo no está muy lejos, puesto de que él está regresando en la mañana. ¿Y a qué hora sale de la estación de Berlín el último tren? A las 11:50 con una dirección y a las 12:17 en otra, pero es más probable que tuviera un coche esperando. Luego combinó Poirot con cierto desánimo. En la realidad, este puede ser un buen modo de encontrar su pista. Extranjeros tienen bastantes probabilidades de llamar la atención. Este es un dato importante. Monsieur Bain sonrió para sí mismo y, recobrando luego su anterior gravedad, le dijo a Madame Renal: hay una pregunta. ¿Dónde conoce usted a alguien que se llame Duven? Duven, retiró ella el aire pensativo. No, hasta el momento no puedo decir que conozco a nadie con ese nombre. No se le he oído mencionar a su esposo, nunca. ¿Conoce usted a alguien cuyo nombre de pila sea Bella? Y mientras hablaba, ahí observó con atención a Madame Renal, en aquello para sorprenderse de cualquier señal de irritación o de reconocimiento. Con ella se limitó a mover la cabeza con suma naturalidad. Continuó entre las preguntas: ¿sabe usted que su esposo recibió una visita anoche? Esta vez vio cómo subía por sus mejillas un ligero matiz rojizo, pero ella contestó con noble postura: no. ¿Quién era? ¿Una señora? ¿De veras? Pero el momento del magistrado se convirtió en esto. No merecía probablemente Madame Druid que tuviese nada que ver con el crimen, y no quería consternar a Madame Renal más de lo necesario. Hizo una seña al comisionario. Este contestó con una inclinación de cabeza y levantándose. Luego cruzó la habitación y volvió con el jarro de cristal que había visto en el cobertizo. Adjuntando la casa de este jarro, tomó la daga. Señora, dijo suavemente, ¿reconoce esto? Ella lanzó un pequeño grito.